A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad es grato para nosotros recibir en nuestro ser como invitado especial al auditor doctor Mario Andrade. El doctor Mario Andrade es gerente de Water Price y Deloitte en América Latina, ex gerente de Water Price y Deloitte en América Latina. También ha sido consultor del BID, del Banco Mundial, de la Unión Europea. Es ex asesor de la Comisión Cívica del Control de la Corrupción en Ecuador, ex funcionario de la Contraloría y conferencista internacional, docente, autor de varias leyes relacionadas con el control interno y la lucha contra la corrupción. Bienvenido, estimado Mario, para nosotros es un honor recibirte en nuestro set y conversar sobre un tema de palpitante actualidad para el Ecuador. El control interno en realidad lo podemos ver desde diferentes ópticas, desde la sociedad civil, desde el Estado, desde la empresa privada, y una modalidad curiosa para el Ecuador, yo diría, el autocontrol de parte del gobierno. Pero sobre todas estas cosas yo creo que vamos a tener la posibilidad de conversar en uno o dos programas más, porque sin duda es un tema de extraordinaria importancia, pero muy extenso sin duda. Bienvenido, Mario. Hoy vamos a comenzar con una panorámica acerca del control interno, una visión global, conceptual, acerca de lo que significa el control interno de modo general y para el Ecuador en particular. Bienvenido, Mario. Gracias, Walter, y saludos a tu teleaudiencia. Es para mí un honor estar en este programa que realmente le he venido buscando para difundir este tema de tanta importancia que obviamente no es nuevo. El control interno siempre existió. Desde la mira de los empresarios, de los propietarios individuales, luego las empresas,
con un enfoque básicamente inicial orientado a que no se pierda la plata, a que no se pierdan los recursos. Y esta visión que voy a darlo inicialmente, lo voy a hacerlo desde lo global, para luego caer en lo que es el Ecuador, nuestro país. Y claro, empieza el control interno a enfocarse, como digo, en los asuntos eminentemente contables financieros, al punto pues que los controles se establecían cuenta por cuenta, partiendo de una visión general. Y eso cuenta por cuenta enfocada a los balances, ¿no? Y eso encontrabas en los libros de contabilidad. Luego, en 1992, se da un giro interesante y dicen, bueno, vamos a seguir con este enfoque contable, pero vamos a partir de algo y de una reflexión. ¿Qué es lo que está pasando para que haya corrupción? Y no solo hablo del sector público, hablo de la corrupción en general. Entonces dicen, bueno, estamos haciendo un buen control contable, un buen control financiero, pero nos está faltando algo. Y aparece un primer elemento de todo el enfoque nuevo en 1992, que es donde aparece un informe que se llama el informe COSO, que con otros nombres está en el mundo entero. Y entonces este informe COSO dice, bueno, vamos a hablar de la ética como punto clave para pensar en que lo contable sí está controlado, pero si es que hay colusión producto de la falta de ética, no hay control que funcione. Entonces le pone como punto número 1 la ética. En 2013 hay una actualización del informe COSO y la idea es que no es solo contable el tema del control interno, sino que tiene que estar en todas las operaciones de las instituciones, en todas las actividades de las instituciones, que incluye lo contable. Entonces, en 2013 hay una actualización revolucionaria del informe COSO. Luego hay una de 2017, pero que básicamente se complementan adecuadamente con el informe de 2013. En este periodo también salen normas ISO. Aparecen las normas ISO y aparte de los procesos o sobre la base de los procesos, pues también hablan de los riesgos y hablan de lo que es el fraude, la ISO 31000 y 37001. Entonces, es bueno esta relación para que no se vea como una competencia entre las normas ISO y el informe COSO y las normas de control interno. En Ecuador, en nuestro país, las primeras normas de control interno salieron entre 1973 y 1974. Y voy a citar nombres que no me gusta, pero vale la pena hacerlo. Para ese entonces, el Contralor General del Estado era el general Solón Espinosa, que promovió un cambio rotundo en lo que es el sistema de control, dejando atrás la vieja fiscalización y dando paso a la auditoría. Entonces, se emiten las normas de control interno y para ese entonces tuvo el asesoramiento de un amigo nuestro, amigo de muchísimos ecuatorianos, y Jim Westberry, que está radicado acá en el Ecuador, y se emitieron esas normas de control interno, obviamente con el enfoque contable que acabo de mencionar. La Contraloría actualizó las normas de control interno de 1974-75, actualizó en 1999, y una última actualización lo hizo ahora en el 2023, en el mes de febrero, que pudo haber sido mejor, pero bueno, ahí las normas. Estas normas de 2023 y de 1999 toman el enfoque del informe COSO. Por tanto, no es que no haya normas de control interno en el Ecuador. A diferencia de lo que ocurre en el sector privado, donde si no se controlan los bienes se pierde y la empresa quiebra y el dueño no va a permitir que quiebre su empresa, en el sector público esas normas, que son muy similares a las del sector privado, sencillamente no hay quien controle, no hay quien aplique, porque creen que no es su dinero. Y cuando es un dinero de todos los ecuatorianos. A propósito de esto, ¿no? Es decir, después de una concepción básicamente contable del control interno, vino el informe COSO. Tú nos ilustras, ¿no es cierto? Recién en el 2013. ¿no? En este contexto ya actual, moderno, ¿cuál es el rol de las autoridades
en torno al control interno. Entonces, este informe COSO, que está contenido en las normas de control ecuatorianas, normas de control interno ecuatorianas, y que se aplica en todas las empresas del sector privado, repito, con el éxito que debe imprimir el dueño de su negocio, pues para que no pierda su plata. Claro. Pero lastimosamente no ha aplicado bien en nuestro país. Se basa en 5 componentes, y esto es importante tenerlo en cuenta para que veamos cómo se articulan entre sí, cómo dependen entre sí, para que sea exitoso el control interno. Entonces, los 5 componentes tienen que ver primero con el entorno de control. Luego, el segundo componente, la evaluación de los riesgos. No solamente riesgos contables, financieros, sino los riesgos en general, entre los cuales tiene que necesariamente evaluarse el riesgo de la corrupción. Luego tiene el tercer componente, lo que se llama actividades de control. El cuarto componente tiene que ver con información y comunicación, le hace transparencia. Y el quinto con actividades de supervisión. Estos 5 componentes tienen que funcionar armónicamente. Y entonces, en el primer componente, que es la base de todos los demás, si el primer componente no funciona con sus principios, sencillamente todo lo demás es un cuento. No va a funcionar. Y entonces, respondiendo a lo que tú señalas, ¿cuál es el rol de la máxima autoridad? La definición del control interno establece que el control interno es un conjunto de políticas, procesos, procedimientos liderados, ojo, por la máxima autoridad. Las máximas autoridades de los poderes del Estado, los directivos, son los principales responsables del control interno. Y estos tienen que ser ejemplo. Si no son ejemplo de ética, si no son ejemplo de cumplimiento de las normas establecidas, de las ofertas de campaña cuando llegan al poder, sencillamente no vamos a ningún lado. Y la equivocación de los países que no han logrado desarrollo es cuando tenemos o hemos tenido gobiernos con autoridades que no cumplen con ética su función y funcionarios que naturalmente están alineados a esa conducta. Entonces, el primer componente es clave. ¿Por qué? Porque se sustenta en la ética. Y la ética, el primer principio de este componente se llama compromiso de las máximas autoridades con la ética. Veamos un ejemplo concreto acá en el Ecuador, a propósito del entorno, del control. Un presidente, no vamos a citar el nombre porque es bien conocido y actual, decidió que las empresas públicas debían estar en manos de un señor X. Este señor X no hizo bien su trabajo, sin duda. ¿De quién es la responsabilidad? Cuando hablamos del entorno de control, el primer componente es la ética, como he señalado. El segundo componente es el gobierno corporativo, le hace directorio. Los directorios asumen una responsabilidad legislativa y de fiscalización. El tercer principio de este componente habla de la planificación. El siguiente componente habla de la estructura organizativa basada en procesos, preferentemente, y entra en las normas ISO. El cuarto componente, y por eso cito, el cuarto componente tiene que ver con la gestión del talento humano. Y el último, la rendición de cuentas. Cuando hablamos de la gestión del talento humano, quien designa a los funcionarios tiene que procurar que sea honesto, competente, que cumpla y si por A o B razones no resulta honesto, competente, que cumpla los requisitos. Entonces la responsabilidad cae sobre quien lo nombró. Entonces asume una responsabilidad directa el que cometió el acto de corrupción. Obviamente, quien lo designa, y eso estoy proponiendo yo en mis escritos, en mis pronunciamientos, quien designa debe ser solidariamente responsable, principalmente cuando son designados por confianza. Entonces, ¿dónde está el tema? No hay concurso de merecimientos, ok, yo le nombro por confianza. Si es de mi confianza, debe ser solidariamente responsable.
Además, ojo, además el control interno te establece condiciones ¿para qué? Para que periódicamente, en términos no de años, de 6 meses, sino periódicamente, quizá mensualmente, conozca cuál es la gestión. Ojo, adicional. El primer principio sobre el entorno de control establece un punto de control que es clave. Debe establecerse claros mecanismos para la recepción y atención de denuncias. Por tanto, si yo recibo una denuncia, obviamente debo poner atención a esas denuncias. Y esto es parte del control interno, repito, que no es nuevo, lo que no se esté aplicando. Mi estimado Mario, derivemos de estas dos preguntas contestadas brillantemente por ti. Otro asunto que me parece crucial. ¿Cuáles son las áreas de mayor riesgo, por así decir, en materia de control interno? ¿Dónde hay que poner más interés? Aquí, y entre paréntesis, ¿cierto?, la mitad del presupuesto las manejan las empresas públicas. Desde mi punto de vista, ahí hay un gran sector del fisco donde se debe poner atención. Pero dime, según tus conocimientos, según tu experiencia, ¿cuáles son las áreas? Yo no quiero ver la cosa del control interno parcialmente, sino como un todo, como debe ser. Curiosamente, yo ayer escuché a la secretaria de Política Anticorrupción, la doctora Cordero, nueva, en esta designación, hablar de la ética, y me parece interesante que haya un plan de capacitación sobre ética. Lo que ocurre es de que hay que verlo en su conjunto, como parte de todos estos 5 componentes del control interno. Caso contrario, no tiene efecto, y además, para que tenga vida, esos códigos de ética o decálogos o como se llame, tienen que estar inmersos en los procesos y naturalmente en la gestión de los riesgos. Los riesgos tienen que mirarse desde los riesgos de las personas, desde sus competencias y desde sus actitudes. Entonces el riesgo de corrupción es parte de la gestión mirándole a lo ético. O sea, no es separado. Entonces uno de los riesgos somos las personas, pues, con nuestra falta de competencia, con nuestra falta de actitud ética. Naturalmente también son el diseño mal hecho de los procesos o la mala aplicación de estos. Por tanto, tenemos nosotros que pensar que en nuestro país, tú señalas las empresas públicas, pero hay que verlo también dentro de su estructura. Casi el 70% de los presupuestos de las instituciones públicas se van entre nómina y contratación pública. Si tú tienes controlado un 60-70% de las dos, mundialmente la contratación pública es el área de mayor riesgo. Mucha plata, pago de compromisos políticos, etcétera, etcétera. Entonces, el área de mayor riesgo obviamente está en la contratación pública. Lo sigue el talento humano. A veces no nos damos cuenta que cuando se contrata personal, si la cabeza está corrupta, va a buscar un equipo de primera para corromper todo el país, pues. Y va a corromper dentro del gobierno y luego en los estamentos del Estado. Por tanto, la contratación pública siempre ha sido y será un área de alto riesgo y tiene que ser controlada. Y tiene que ser controlada con términos de transparencia en todos los procesos, desde que empieza el plan anual de compras hasta que se recibe y utiliza los bienes. Debe tener claro el tema de la gestión del talento humano. ¿Cómo nos quejamos día a día que hay malos servicios públicos? Pero claro, si la gente no entra con méritos, no le costó nada, sino simplemente el servicio, el ser servil más bien a su patrón que le contrató. Cuando nosotros debemos tener servidores públicos de primera. En países desarrollados, ser servidor público es el honor más grande que puede tener un profesional. Ahora, obviamente, ya dentro de los giros de negocio, por eso es que en el tiempo anterior de Correa, salió un reglamento sobre lo que es el giro del negocio.
Entonces, en el giro del negocio decía, vamos a hacer la contratación directa. Entonces, el tema es que hay que ubicarse dentro de cada una de las áreas, cuáles son las áreas, además de las dos señaladas, de su propio objetivo institucional. Si hablamos de los municipios, por ejemplo, toda la vida ha habido un riesgo grande en las concesiones, en los permisos de operación, permisos de funcionamiento, permisos de construcción, en las aduanas. Entonces no hay que ver solamente desde el punto de vista del gasto, hay que verlo también desde el punto de vista de los ingresos petroleros, aduaneros y demás. Mi estimado Mario, hay una pregunta sin duda fundamental, como todas las que estamos haciendo. ¿Cómo prevenir el fraude? Tenemos entendido que es un axioma en administración de negocios o en la administración pública. El modelo de gestión, que consiste en planificar, ejecutar lo planificado, controlar, revisar para el mejoramiento continuo, para asegurar el ciclo del mejoramiento continuo. Ha habido algo de planificación, ha habido algo de ejecución, pero sin duda estamos en deuda acá en el Ecuador con los dos elementos restantes, que poco o nada sirven, ¿no es cierto?, en la administración pública particularmente. El control y la revisión. ¿Cómo a través de estos dos elementos, el control, revisión, aseguramos el mejoramiento continuo de los procesos? Claro, volvemos siempre y visto, repito, de manera integral, ¿no? Entonces tenemos la ética. Sin personas honestas, olvídate, pueden haber los mejores procesos diseñados que van a buscar la forma de evadirlo. Entonces la primera cosa es tener gente ética desde la cabeza que sean ejemplos. Entonces, cuando nosotros hablamos de uno de los principios del ambiente de control, la planificación, no es cuestión de decir aquí está el plan, pues. Entonces tiene que haber un plan participativo, principalmente en los gobiernos locales, un plan que se publique, pero que tenga indicadores, que pueda medirse periódicamente y en línea para que haya el control social, para que haya el control gubernamental en línea. No que se inventen los informes y salgan cuando más o menos se espera que salgan. La rendición de cuentas no es una cosa anual, no es una cosa que yo fabrico esa rendición de cuentas, la rendición de cuentas tiene que ser permanente. Por tanto, ese cuerpo legislativo que digo yo, cuando hablamos del gobierno corporativo, tiene que recibir informes en línea de cómo están cumpliéndose los planes, los programas para tomar acciones correctivas inmediatas. Entonces, la planificación tiene que ser objeto de establecer cuáles son los objetivos a los que se espera lograr, indicadores y permanente evaluación con transparencia. El secretito aquí está en la transparencia de qué es lo que se ejecutó y explicar por qué no se ejecutó para tomar las acciones correctivas. En este sentido, la ley de transparencia y control social que hace posible justamente que todos los procesos sean públicos, sean, vuelvo a repetir, transparentes. ¿Cuál es la situación de esa ley? Yo tengo mis reparos, y no solo aquí en el país. Casi todas las leyes de transparencia de América Latina salieron por ahí por el 2015 y publican cosas sin mucha trascendencia. Yo creo que hay que hacer una revisión para que se incluya todo este proceso de contratación pública, todos los procesos de contratación de personal y se supere lo que manda la ley. Es decir, el control interno que estamos hablando, que es su cuarto componente, la información y comunicación, obliga, además de lo que diga la ley, obliga a que la institución, la máxima autoridad emita una política de información y comunicación y diga, aquí no vamos a tener secretos, vamos a tener la posibilidad de publicar y de tener acceso a la información. Estimado Mario, nos han comunicado que se ha terminado nuestro tiempo. Se ha ido en realidad como el agua, rapidísimo, un tema apasionante. Vamos a dejar el programa, esta primera parte,
aquí para en una segunda parte, y te comprometo para esto. Con el mayor gusto. Una segunda parte, hablar sobre la posibilidad de juntar, ¿no es cierto?, las buenas intenciones por ahora de la sociedad civil, del gobierno, y abordar también una cosa muy sui generis en nuestro país. El gobierno del señor Correa decidió hacer su propia comisión anticorrupción, su propia comisión de control anticorrupción, aparentemente, ¿no es cierto?, para que los ciudadanos tengan participación, pero fue cooptada 100% por el Ejecutivo. Y la última cosa, y tú mencionaste hace un momento, la Secretaría Anticorrupción, ahí junto al presidente de la República. En principio me parece pues una desfachatez, autocontrolarse, es decir, yo te nombro a ti para que me controles, pero tú eres mi súbdito, tienes que hacer exactamente lo que yo diga. Bueno, estas son las interrogantes que las vamos a tratar de resolver en la segunda parte de este programa, Control Interno, con Mario Andrade. Le agradecemos enormemente por su participación y hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,